Buenas noches nuevamente. Estamos el día de hoy con un tema muy importante y muy interesante, ¿no? Un tema de coyuntura, y quien va a contarnos este tema es Laura Gallegos. Nos va a contar el día de hoy un poco sobre cómo ha ido el impacto de la pandemia en las relaciones humanas, ¿no? Ha habido un impacto tan importante que ha sido una consecuencia directa de la pandemia. Círculos que antes pensaban que eran seguros. Ha habido este comercio de emociones, ¿no? En la programación neurolingüística decimos que las organizaciones tienen un tema de contacto, pero ahora las organizaciones se han trasladado a las casas, ¿no? Los hogares se han vuelto cosas prioritarias, y también nos hemos vuelto en una comunidad horizontal, ¿no? Así que por ahí esa acción de extrañar los rituales a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Y la famosa paradoja de la soledad, ¿no? Que antes se pensaba que tenía un estatus, pero luego se rompió un poco con el tema de la pandemia. Para eso tenemos a Laura Gallegos, que el día de hoy nos va a hablar de los valores, de las herramientas para mejorar nuestras relaciones. ¿Y quién es Laura Gallegos? Primero, Laura Gallegos es doctora en Derecho por la Universidad de Lausana, en Suiza. Es máster en Derecho Civil, abogada con amplia experiencia en la docencia universitaria, árbitro y conciliador extrajudicial, coach de la ICC de Londres, conferencista de desarrollo personal, facilitadora de la metodología Points of View, y coaching por valores, ¿sí? Ha desempeñado diferentes cargos en la administración pública, siendo los últimos asesora en el Congreso de la República, directora general de asesoría jurídica en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, juez civil y penal del Poder Judicial. Entonces, Laura, bienvenida, buenas noches por haber tomado la invitación con ese entusiasmo que te caracteriza, y tremendo tema el día de hoy. Te dejamos la palestra digital, es tuya, bienvenida. Muchas gracias, Alfredo. Agradezco a la Universidad Ricardo Parma, de manera especial a Alfredo Coelho, y a este espacio de educación continua en el Open Class, ¿no? Realmente para mí es un honor estar aquí esta noche con todos ustedes, con un tema, pues, de actualidad, ¿no? El impacto de la pandemia en las relaciones humanas. ¿Qué tan importante son las relaciones humanas en nuestras vidas, ¿no? Nosotros somos seres sociales por naturaleza, somos seres relacionales, y por lo tanto necesitamos de los otros, de ese entorno amical, familiar, social, para nuestra propia supervivencia y para nuestro desarrollo personal. Las relaciones son importantes y trascendentes en nuestras vidas, y muchas veces no les damos la importancia que debiera, ¿no? Empezando por la relación con uno mismo, ¿no? Se dice que la forma como tú te relacionas contigo mismo, contigo misma, de esa misma manera te relacionas con los demás. ¿En qué sentido, no? En el sentido de que si tú te tratas bien, te tratas con amor, te respetas, de igual manera tratas a los demás, respetas a los demás y los tratas con cordialidad. Pero si es lo contrario, si tú eres muy exigente contigo, eres una persona muy dura, te tratas mal, a veces, bueno, somos seres humanos y cometemos errores, y somos demasiado duros en la forma como nos expresamos hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa misma forma, esa dureza, la expresamos también hacia los demás. Entonces, mucho cuidado en la forma como nos tratamos, porque estamos reflejando eso en nuestras relaciones con los demás. Imagínense ustedes de qué nos sirve o de qué nos serviría tener tantos títulos, experiencias de trabajo, ¿no? Si de pronto y nos contratan desempeñamos un trabajo de gran importancia, pero en lo cotidiano no sabemos tratar a las personas, no sabemos lidiar con los problemas, no sabemos relacionarnos con nuestro entorno, sea jefes, sea inferiores, sea compañeros de trabajo, ¿no? Muchas personas han terminado perdiendo un trabajo justamente por eso, por no saber relacionarse. Entonces sí, es un tema que vale la pena reflexionar y vale la pena analizar, ¿no? Ahora, la pandemia nos ha confrontado definitivamente
a esta problemática de cómo nos relacionamos con los demás. Respecto a por ejemplo, hablando de tipos de relaciones, ¿no? Las relaciones laborales o las relaciones amicales, lo que ha hecho la pandemia y el confinamiento es apartarnos definitivamente de esto, ¿no? Es decir, ese contacto con los demás, ese contacto físico, me refiero, con los demás, ¿no? Entonces nos ha apartado de eso. Pero lo contrario ha sucedido con la familia, ¿no? Porque el confinamiento nos ha obligado a trabajar desde casa. Entonces, a permanecer en el hogar las 24 horas, ¿no? Entonces, cosa a la que no estábamos acostumbrados. Y eso nos ha hecho, nos ha mostrado una realidad que tal vez estábamos ignorando, ¿no? O sea, y para muchos ha sido muy difícil el poder estar tantas horas en un entorno, obviamente de afecto, en principio de familia, pero que nos ha hecho ver algo que nosotros estábamos, por decirlo menos, ignorando, problemas, ¿no? Entre nosotros, caracteres, valores, tal vez hemos tenido sorpresas respecto a que no sabíamos realmente qué es lo que pensaban nuestros hijos o nuestra pareja en diferentes aspectos, ¿no? Entonces esa convivencia obligada nos ha confrontado a una situación que muchos no han sabido realmente salir airosos, ¿no? Y han terminado en una separación, en un divorcio, en conflictos mayores, y veamos nosotros cómo afrontar esa situación, qué es lo que ha podido pasar en estos casos, ¿no? Bien, hay un aspecto importante que es la forma de comunicación, ¿no? Entonces, el poder distinguir o entender el canal de comunicación de nuestro entorno, ¿no? De nuestros seres allegados. Para algunas personas es el uso de la palabra su mejor manera de comunicación. Para otros es a través de lo visual, ¿no? O lo kinestésico, ¿no? Entonces, el poder distinguir eso, y si lo hubiésemos sabido, nos habría servido mucho para esta etapa de convivencia de alguna forma intensa, ¿no? Yo les quisiera empezar con una pregunta, ¿no? Vamos a reflexionar un poco aquí en esta noche. ¿Cuál es la relación que más te ha marcado? Reflexionemos, ¿cuál es la relación que más nos ha marcado? En general, ¿eh? Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser la relación con un hijo, ¿no? Puede ser la relación también con tu pareja. Más allá de ello, la relación que te ha podido impactar puede ser la relación de un amigo, pero es más raro eso, ¿no? Lo que más nos impacta normalmente en nuestra vida son esas relaciones con los seres más cercanos. Y ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación que más te ha marcado? Piénsalo y toma nota, escríbelo, di cuál es esa persona que ha marcado tu vida, ¿no? Hecha esta reflexión, vamos a una segunda. ¿De qué manera esta persona en la que has pensado ha influido en lo que tú eres hoy? ¿O de qué manera te ha afectado, ¿no? Puede ser afectación en sentido negativo, influencia en sentido positivo. ¿De qué manera esta persona te ha afectado o ha influido en lo que tú eres? Un ejemplo, ¿no? Si la relación que te ha marcado es la relación con tu padre, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido? Si has tenido un padre muy exigente, un padre tal vez autoritario, ¿no? ¿De qué manera ha influido en lo que tú eres? Probablemente sea lo contrario, seas una persona tímida, seas una persona que no sepa expresar con libertad sus opiniones, de alguna forma te sientes coaccionado frente a los demás, ¿no? Entonces depende de qué tanto te haya impactado o influenciado esa relación con esa persona especial en la que has pensado para que hoy seas lo que tú eres, ¿no? Y también cómo es que esta relación con esta persona ha influido en cómo tú te relacionas con los demás. ¿Tiene que ver? Claro que sí, tiene mucho que ver, ¿no? No se olviden que nosotros, cuando venimos a este mundo, ¿no? Venimos con un propósito. Yo creo que el propósito es el de ser uno mismo, ¿no? El de ser felices y ser uno mismo, en sentido general. En sentido general, ¿qué buscamos? Buscamos ser amados, buscamos ser reconocidos, buscamos ser aceptados. Y nacemos en un núcleo familiar, nacemos en esa primera célula social que es la familia, ¿no? Nacemos en un entorno donde hay un padre y una madre.
Y si bien es cierto, en nuestra primera etapa de la existencia nos sentimos felices, ¿no? Venimos con una sonrisa a esta vida y venimos limpios, venimos totalmente inocentes, ¿no? Venimos con ese corazón desbordante de amor y no creemos en la maldad. No sabemos de la maldad, no sabemos de nada negativo, simplemente estamos aquí para ser amados, ¿no? ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con el correr de los meses? ¿Qué pasa con ese primer afecto al que nos estamos ya acostumbrando cuando nacemos y tenemos el cariño de papá, de mamá, ¿no? Entonces, viene después una segunda etapa de nuestra existencia donde el ser auténticos ya nos causa cierto dolor. Me explico de la siguiente manera. Digamos, cuando un bebé nace, ¿no? Y llega, digamos, la tía a conocer al bebé, y ustedes saben, los que son madres, los que son padres, conocen la historia del famoso chanchito, ¿no? Entonces lo cargan, quieren ver a ese bebé, lo cargan y de pronto el bebé justo había terminado de tomar la leche y no sé, y bota el chanchito y te ensucia tu bonito saco que te ibas a ir al trabajo. Pero no importa, porque estás tan emocionado, tan emocionada de ver a tu sobrino, de abrazarlo, de conocerlo, que al contrario es una gracia, ¿no? Lo tomamos como gracia y eso pasa inadvertido, al contrario, se celebra, ¿no? Y así celebramos muchas cosas de los bebés, ¿no? Sus primeras travesuras, sus primeras expresiones de cómo es un niño, ¿no? Entonces lo celebramos, hay un jolgorio, hay un afecto desbordante alrededor. A eso se va acostumbrando ese niño, ¿no? Pero más adelante se da cuenta que, digamos, una segunda, una tercera vez que haga eso de ensuciar la ropa de la misma persona o de otra, ya puede haber cierta actitud distinta, ¿no? Y el niño va percibiendo esas cosas, ¿no? Va percibiendo que eso de ser auténtico cuando se ensucia, ¿no? Por ahí, ya no se celebra, ¿no? Ya hay cierta cosa respecto a su persona, ¿no? Entonces, él siente que esa autenticidad ya no le está sirviendo para recibir ese mismo afecto, ese cariño, ¿no? Esas expresiones de alegría, y va sintiendo el dolor de no poder ser tal cual es. Y todos lo hemos vivido, ¿no? No lo recordamos porque hemos sido muy bebés, pero todos hemos pasado por eso. ¿Y qué es lo que va produciéndose ahí? Son las primeras heridas de la infancia, ¿no? De la que nos habla Liz Borbó en su libro precisamente de análisis sobre este tema, ¿no? Las heridas de la infancia, y que nos van marcando. Y aquí vienen nuestras primeras relaciones como seres humanos, ¿no? Con nuestros padres. Bueno, la primera relación es con la madre desde el feto, ¿no? Desde que somos feto, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Nuestra primera relación con nuestra progenitora, ¿no? Y con el nacimiento, esas relaciones se hacen extensivas al padre, la madre, más adelante, si vienen hermanos, ¿no? Nuestras relaciones se van extendiendo hasta la edad que tenemos, ¿no? Es decir, pasamos a la escuela, las relaciones son con los compañeros de la escuela, los profesores, los chicos del barrio, las amigas del barrio, la universidad, tenemos otro tipo de compañeros, otro tipo de relaciones, ¿no? Nuestro primer trabajo, nos casamos, las relaciones con nuestra pareja, formamos nuestra propia familia, es decir, fíjense ustedes cómo a lo largo de nuestra vida nuestras relaciones se van incrementando, cada vez son mayores, y no dejamos de relacionarnos jamás, ¿no? Bien, volvemos a la etapa de nuestra infancia, ¿no? Entonces, nosotros en ese darnos cuenta que no podemos ser tan auténticos como al comienzo, tratamos de hacer cosas diferentes, pero nos damos cuenta que no es suficiente, ¿no? Que ya las cosas no son como antes. Ojo, que van naciendo las heridas en nuestro ser, ¿no? Y viene otra tercera etapa en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, conocida como la crisis de la rebeldía. Los que tienen hijos, los que son padres, conocerán muy bien esto, ¿no? La etapa del niño más o menos entre los 2 años y medio, 3 años, es la etapa del no, ¿no? La etapa del no, del que no hacen caso, de que quieren hacer lo que su cabeza les manda, desobedecen, ¿no? Es la etapa de las crisis, ¿no? Que se tiran al suelo, hay crisis, hay niños que hacen crisis bastante fuertes, y dependerá también de los padres, ¿no? Cómo es que enfrentan estas crisis de los hijos, algunos con demasiada severidad, ¿no? Entonces, no por maldad, sino por inexperiencia, nosotros no nacemos
sabiendo ser padres, ¿no? Entonces, es un aprendizaje conforme la vida nos va confrontando a estas situaciones. Bien, luego de esta etapa de rebeldía, viene una etapa de alguna forma de resignación, ¿no? Dice, o sea, ni siendo rebelde consigo lo que quiero, el niño, ¿no? O sea, que quiere manipular, la etapa de la manipulación, es que ni siendo rebelde, siendo auténtico no consigo lo que quiero, siendo, por más que haga lo que haga, tampoco es suficiente. Estoy en la etapa de rebeldía y hago mis berrinches, pero tampoco me da resultados. Viene esa etapa de la resignación, ¿no? Y esto es delicado porque aquí, ¿por qué lo hace el niño? Para reducir ese dolor, ¿no? Ese dolor que está sintiendo de no ser aceptado tal cual es. Dejamos de ser originales, dejamos de ser auténticos y nos resignamos y nos creamos una personalidad. Y aquí viene lo que Elise Borbó en su libro nos dice, las máscaras, ¿no? O sea, viene aquí las máscaras, las personalidades que nos vamos creando. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? De ser aceptados socialmente. Primero de ser aceptados en casa, ¿no? Con la familia, con los hermanos, los padres, los abuelos. Más adelante, esas personalidades que nos vamos creando, que son distintas, de acuerdo a las heridas que nos van marcando, nos ayudan a enfrentarnos a ese mundo externo, a ese mundo social, ¿no? Dejando de ser nosotros mismos. Y dentro de esas 5 heridas de la infancia, tenemos la herida del rechazo, ¿no? La herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, de la traición, cuando se nos prometió algo y no se cumplió, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos hasta qué punto, obviamente es inconsciente el accionar de los padres, ¿no? Ningún padre va a querer causarle heridas a los hijos, ¿no? Simplemente son acciones que se dan y que no sabemos en qué medida van generando en los hijos heridas, ¿no? Como la herida de la injusticia también, ¿no? Son las 5 heridas de las que nos habla Liz Borbó, es un libro extraordinario y nos ayuda mucho a autoconocernos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, con esas heridas de la infancia, es que salimos al mundo, ¿no? Y nos enfrentamos al mundo, y muchos llevamos máscaras que nos vamos poniendo de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De acuerdo a lo que nos toca vivir. Entonces, el relacionarse con los demás no es tarea fácil tampoco, ¿no? Es un aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. Y muchas personas pasan la vida entera sin darse cuenta de que el éxito o el fracaso en sus vidas depende mucho de la forma como nos relacionamos. De ahí la importancia de este tema, ¿no? Sí, sí es importante y tiene relación con el éxito en nuestras vidas, independientemente del concepto que tú tengas de éxito. Cada uno tiene su propia manera de ver el éxito, de conceptualizar el éxito, ¿no? No nos vamos a enfrascar en eso. Sea cual sea tu idea de éxito, las relaciones y la forma como tú te relacionas con los demás, la forma como tú te relacionas contigo mismo, tiene mucho que ver con ese éxito en la vida. Entonces, ¿cuál es el camino en este caso, ¿no? En el camino es tomar conciencia de cuáles son nuestras heridas de la infancia. ¿Qué es lo que tenemos en ese subconsciente que de pronto nos hace reaccionar de manera que nosotros mismos nos sorprendemos? ¿Les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, dicen algo, digamos desde la otra mirada, ustedes dicen algo a una persona, digamos a su pareja, ¿no? Le dicen algo, hacen un comentario, se expresan de una manera y la otra persona reacciona de una manera que para ustedes es exagerada. Digamos que hace una historia de algo que ustedes dicen, pero si yo simplemente dije eso. Es más, lo dijeron tal vez en son de broma, tal vez en son de un simple comentario, pero la otra persona reaccionó de una manera tremendamente exagerada. Y no comprendemos eso. ¿Y qué es lo que pasa en realidad, no? En esa persona. Pasa que reaccionó por una herida que tiene dentro, ¿no? Esa herida de la infancia que de pronto con esa palabra, con ese dicho tuyo, le salió a flor de piel y reaccionó, ¿no? Entonces, hay muchas veces que también somos nosotros los que reaccionamos de esa manera. Les ha pasado también a la inversa, en la que después se dan cuenta que fueron demasiado rudos con una respuesta, demasiado agresivos y dicen, pero y se cuestiona, ¿no? Pero ¿por qué reaccioné de esta manera? Y muchas veces no sabemos por qué reaccionamos de esa manera. Cuando no sabemos el por qué de esas reacciones, es porque estamos actuando en automático de acuerdo a esas heridas que nos marcaron en la infancia. Entonces, lo importante es poder trabajar en ellas, primero identificarlas, ¿no? Trabajarlas, sanarlas, para poder tener buenas relaciones con nuestro
entorno. Obviamente siempre buscando ayuda profesional, ¿no? ¿Y a qué voy con eso? A que en esta pandemia, ¿no? Nuestras relaciones familiares se han visto afectadas, ¿no? Se han visto afectadas. Vamos a hablar desde dónde podemos trabajar, porque si fueron unas relaciones, al contrario, felices, en armonía, que lo dudo por el tiempo difícil que nos ha tocado vivir, que además nos hemos sentido presionados, ¿no? Hemos tenido miedo, ¿no? A lo que vendrá, miedo a perder a seres queridos, muchos los hemos perdido, ¿no? Entonces todas esas cosas, esa tensión, el pensar que iba a acabar pronto y que no fue así, que se fue extendiendo y que se prolongaba, este estado de confinamiento, ¿no? Entonces ha aflorado en nosotros lo peor, ¿no? Nuestros miedos, nuestras sombras, y relacionarlos desde ese miedo con los demás, por más que hayamos estado en un entorno realmente de afecto, porque el hogar es el lugar donde tenemos afecto, donde se supone que tenemos comprensión, donde se supone que existe el perdón para nuestras faltas, ¿no? Entonces, pero sin embargo nos ha confrontado a situaciones complicadas, ¿no? Sobre todo en las relaciones con parejas y en las relaciones con los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? Ha sacado nuestras sombras a la luz, ¿no? Y merece una reflexión, merecemos trabajarlas, merecemos tomar conciencia de la importancia de las relaciones en nuestras vidas. Y yo quisiera traer a colación aquí a Tino Fernández respecto a la pareja. Vamos a enfocarnos un poco en la relación de pareja. En esta etapa de confinamiento, si bien es cierto, cuando iniciamos una relación de pareja, la iniciamos siempre con mucho amor, con la ilusión, ¿no? Y con el tiempo va cambiando, pero cuando no estamos en las 24 horas enteras con nuestra pareja, no nos damos cuenta a veces de muchos cambios, o pasamos por alto ciertas cosas, ¿no? Y creemos que vivimos en cierta armonía y aceptamos ciertas situaciones y vamos para adelante, ¿sí? Pero ¿a qué nos ha confrontado esta pandemia? Nos ha confrontado en principio con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros deseos, con lo que queremos, con nuestro ideal de pareja, con darnos cuenta que la persona que tenemos a nuestro lado no es aquella persona con la que nos casamos, ¿no? Probablemente ni se asemeja en un 10% a aquella persona con la cual quisimos hacer una vida en común hasta el final de nuestros días, ¿no? Entonces, ha sido una etapa muy complicada, realmente, esta convivencia intensa a la que nos hemos visto obligados. Pero hay que verle, depende de cómo lo has vivido, ¿no? O sea, desde el lado del victimismo, ¿no? Desde el lado de que la otra persona es responsable de tus penas, de tus molestias, ¿no? O desde el lado de la responsabilidad, de el darte cuenta que tú eres responsable de lo que sientes y no la otra persona que está al frente tuyo, ¿no? Que está a tu lado, que en este caso puede ser la pareja, que en este caso son los hijos, ¿no? Ellos no son responsables de lo que tú puedas sentir respecto a lo que ellos hacen. El responsable eres tú. Pero si elegimos el camino del victimismo es fácil, ¿no? Es fácil porque como yo no soy responsable de esto, porque es la otra persona, es lo externo a mí que me hace sentir así, entonces me quedo sin hacer nada. Lo triste es que como no tienes el poder de cambiar las cosas, porque no está en ti, te quedas en esa situación, frustrante, amargada, ¿no? Sin poder hacer nada. Y lo contrario, si lo asumes con la responsabilidad que debiera correspondernos, ¿no? A nosotros mismos, entonces sí tenemos el poder de actuar y de cambiar, no a la otra persona. Tú nunca vas a poder cambiar a la otra persona, ¿no? Y muchos de ustedes son coaches, ¿no? Y muchas veces vienen a nuestras sesiones personas que dicen, ¿qué es lo que quieres hacer? Quiero cambiar a mi pareja, ¿no? Quiero que sea diferente, quiero tener una relación de pareja mejor, pero pensando en que el otro debe cambiar, ¿no? Y sabemos que no, sabemos que el cambio está en uno mismo. Solo tenemos poder sobre nosotros mismos y no sobre los demás. Bien, traigo a colación estas etapas de las que habla Tino Fernández, a las que se han visto confrontadas muchas personas, la mayoría de personas que han tenido problemas de pareja en este confinamiento, ¿no? en esta pandemia. Y una primera etapa es la etapa en la que nos tomamos conciencia de que hay cosas que no nos gusta del otro.
piensen, los que no tienen pareja, piensen si han vivido con sus padres, si han estado en esta etapa de confinamiento con sus padres o con otras personas, piénselo de esa manera, ¿no? Piénselo en relación a esa persona. Hay una primera etapa de descubrimiento de que hay cosas que no nos gustan en la otra persona. Y no nos habíamos dado cuenta hasta qué punto nos molesta o nos molestaba esas, digamos, entre comillas, defectos de la otra persona, ¿no? Lo hemos estado pasando desapercibidos o no lo hemos querido ver, pero el hecho de estar 24 horas al lado de esa persona, pues es inevitable poder advertirlas. Entonces hay una primera etapa de resistencia, ¿no? De que no nos gusta lo que estamos viendo en la pareja, en esa persona, en los hijos o en los padres, pero no lo decimos, ¿no? Nos resistimos a decirlo, nos callamos. ¿Por qué? Porque pues esto ya va a pasar, ¿no? Esta es una etapa transitoria y tal vez le estoy dando demasiada importancia a esto. Es una etapa de cierta forma de negación, ¿no? No obstante que nos damos cuenta de que hay cosas diferentes que no nos gusta en la otra persona, pero nos resistimos a aceptarlo, ¿no? Y dejamos pasar. Pero con el correr de los días, con el correr de los meses, esto se va transformando en un resentimiento, ¿no? O sea, en ese sentimiento de decir, de tomar conciencia y decir, no tanto tomar conciencia, sino de pensar que esta persona no me quiere lo suficiente, ¿no? Porque ya no me quiere como antes, ¿no? Porque está haciendo cosas que me molestan, está haciendo cosas que no me gustan, y esperamos que sea la persona que se dé cuenta de eso, ¿no? Porque como nosotros no lo decimos, ¿no? Esperamos que la otra persona se dé cuenta que nos molesta. Y como no se da cuenta y sigue y ha seguido actuando de la misma manera, entonces ya empieza en nosotros ese sentimiento, a aflorar ese sentimiento de resentimiento, ¿no? Entonces, no me quiere lo suficiente, hace las cosas sabiendo que me molesta, y sin embargo no somos capaces de expresarlo, ¿no? Si hemos seguido en ese camino, ¿qué ha podido pasar con esas personas, ¿no? Viene la siguiente etapa del rechazo, ¿no? Es decir, eso que uno dice, ya no aguanto más, ¿no? Y ha habido personas, nosotros como coaches hemos seguido ayudando a las personas a través de online, ¿no? En este trabajo al que nos hemos tenido que adecuar, ya no personal, sino a través de las pantallas, ¿no? Entonces, de decir que ya no aguanto más, ¿no? Ya no aguanto más esta situación, y hay esa etapa de rechazo, de que no quiero que me toques, no quiero que me mires, no quiero que me hables, ¿no? Llegando a casos a veces extremos, ¿no? De dejar de hablarse en la familia, ¿no? En la pareja, ¿no? Rechazo, ¿no? Deja de haber ese contacto, lo cual obviamente deteriora muchísimo las relaciones y ha deteriorado muchísimo nuestras relaciones, ¿no? Finalmente, si seguimos en ese camino sin tomar conciencia de lo que está pasando y con la esperanza de que esto va a pasar y de que esto va a cambiar, y no pasaba y no cambiaba porque la pandemia pues ha sido bastante larga y seguimos aún en esto, ¿no? Ya no con el confinamiento, obviamente, gracias a Dios, pero ha sido una etapa bastante larga, y que las personas que no han podido reaccionar a tiempo o no han tomado conciencia de la importancia de las relaciones han llegado a etapas, por ejemplo, ya de rencor, ¿no? De sentir rencor por la otra persona. Ya no es que simplemente no lo aguanto, sino que ya no lo soporto, y empezar a actuar, ¿no? O sea, a través de exigencias, tal vez haciendo uso de poder. Hemos visto casos de maltrato, ¿no? De maltrato bastante lamentable en las parejas, en las relaciones de familia, también de padres a hijos, ¿no? Entonces, a la violencia finalmente, ¿no? Entonces, y aquí no queda otra cosa, aquí solamente hay dos caminos. Cuando ya llegamos a esa etapa del rencor, del maltrato, del autoritarismo, de querer imponer cosas y no lograrlas, entonces aquí no queda, hablando de pareja, no ha quedado otro camino que o el divorcio. Hay muchas, o el alejamiento definitivo. Hay muchas parejas que han terminado separándose, divorciándose, por lo menos de hecho separándose, porque el divorcio lleva todo un proceso, ¿no? Pero por lo menos de hecho han dejado sus casas, apenas han podido, apenas se ha levantado el confinamiento, apenas han podido salir. Y eso tal vez en el mejor de los casos, ¿no? Es poner distancia de por medio. Pero en otros casos se ha llegado a la resignación, ¿no? Es decir, el decir que, bueno, no importa, sigo en esto. ¿Por qué? Por muchas razones. Uno, por la crisis económica, ¿no? O sea, muchos se han quedado sin trabajo. Entonces, ¿a dónde voy? Una nueva
casa, una nueva vivienda, o sea, no hay medios económicos para eso. Entonces, han preferido aceptar con resignación esa situación, ¿no? Ya de desamor, ya de conflicto familiar, ¿no? Y quedarse en esa situación. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto, de haberse quedado en esa situación, de no haber buscado una solución, o recurrir tal vez a ayuda para restablecer esa relación conyugal o esa relación de padres a hijos, esa relación familiar, ¿no? Llegar a la resignación y eso qué conlleva? Conlleva que muchas veces las personas van a buscar, ¿no? O están buscando, o ya encontraron, o algo que los apasione, que les dé vida a la vida, ¿no? Entonces puede ser refugiarse en el trabajo también, o tal vez en alguna actividad, y lo peor sería buscarse otra persona, ¿no? Y finalmente tener vidas paralelas, ¿no? Lo cual no es definitivamente para nada lo ideal. Entonces, fíjense ustedes a los extremos en los que muchas parejas han llegado por esta situación de la pandemia, ¿no? Y aquí también hay una reflexión que hacer. Ustedes han escuchado hablar de la figura o el concepto de la jarra y el vaso, que también lo habla Tino Fernández, y me gustó, me encantó y se los comparto, ¿no? Es decir, ¿cuál de ustedes como pareja, si es que viven en pareja, cuál de ustedes hace de jarra o hace de vaso? Jarra es aquella persona que siempre da, ¿no? Es el generoso, la generosa, la que siempre está dispuesto, el que da, el que perdona, el que busca la conciliación, el que vela por la familia, el que está buscando la armonía, ¿no? El que da, en otras palabras. Y el vaso es el que siempre recibe, ¿no? El que está ahí tranquilo, feliz, sea varón o sea mujer, recibiendo, ¿no? Siempre la engreída o el engreído de la casa, ¿no? El que siempre recibe, el que no da, el que está acostumbrado siempre a que le den. Entonces, en esta pandemia, también vale la pena reflexionar en nuestras relaciones. ¿Qué somos? O sea, ¿somos jarra o somos vaso? ¿Somos dadores o somos simplemente receptores? ¿No? ¿Cuál es lo ideal? Obviamente, lo ideal es que ambos, si se trata de una pareja, que ambos seamos jarra, ¿no? Que ambos demos, que ambos contribuyamos a nuestra relación de pareja. Se supone que tenemos que tener una visión, ¿no? Una visión como pareja, hacia dónde queremos llegar, replantearnos que esta época de resquebrajamiento tal vez de las relaciones familiares nos sirvan para replantearnos qué queremos como pareja, como familia, como padres, como hijos, ¿no? Entonces, que veamos nosotros más bien todo esto como una etapa, es una crisis, definitivamente hemos vivido una crisis, y las crisis aprendamos a verlas, lo que ustedes ya saben, como oportunidades de crecimiento, ¿no? Como oportunidades de crecimiento, de reflexión, de replantearnos la vida que queremos tener, no solamente como pareja, no solamente como familia, sino la vida que queremos tener como personas, como seres humanos. Esta pandemia nos ha golpeado en nuestro ser, ¿no? En nuestro ser. Pero que ese golpe sea favorable, o sea, que ese golpe nos permita despertar, ¿no? ¿De qué vale que nos golpeen y nos quedemos más dormidos que antes? ¿No? ¿De qué hubiese servido? Qué inservible todo esto, ¿no? Hemos pasado sufrimientos, ciertamente, carencias, unos más que otros, tristezas, dolor de perder familiares. Es decir, que si nosotros no nos replanteamos en nuestras vidas hacia dónde queremos ir, cómo mejorar, no habrá servido de nada esta experiencia, ¿no? Entonces ahí va la reflexión. Y muchos de ustedes que son coaches saben ese camino, ¿no? Esa primera fotografía de nuestras vidas y reconocer dónde estamos parados, ¿no? En los diferentes aspectos de nuestras vidas, ¿no? En salud, en profesión, en economía, en finanzas, en nuestras relaciones sociales. ¿Qué queremos para nosotros en nuestras relaciones de familia, ¿no? En nuestras relaciones sociales? En qué queremos mejorar, ¿no? Y no esperando que lo externo cambie, porque lo externo no va a cambiar. Lo externo estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una etapa de incertidumbre. Creo que como nunca tenemos una etapa de incertidumbre a nivel social, económico, político, ¿no? La incertidumbre está ahí y nos va a acompañar, creo que siempre. La incertidumbre está presente en nuestras vidas siempre, pero aprendamos
a ver las cosas de otra manera. ¿De qué depende todo? De nuestra mirada, la forma como nosotros miramos eso externo. Cambia todo. O sea, conviértete en ese observador, ¿no? Y muchos de nosotros lo sabemos, pero no lo aplicamos. Pero no lo hacemos en el día a día. Tal vez lo hablamos, tal vez hasta lo aconsejamos, lo decimos, pero no somos conscientes de que no lo aplicamos en nuestras vidas, ¿no? La forma como tú ves el mundo es la forma como tú eres en realidad, ¿no? Entonces, si estamos viendo injusticias, si estamos viendo, no sé, delincuencia, si estamos viendo polaridades como nunca, ¿no? Es porque es un reflejo de nosotros mismos, de la polaridad de nuestra propia mente. Entonces, asumamos la responsabilidad de ello. ¿Qué queremos para nuestras vidas, no? Es una toma de conciencia realmente de dónde estamos, como ustedes ya lo saben, y a dónde quieren llegar. Y en ese a dónde quieren llegar hay un camino a veces largo por recorrer, pero ese camino tenemos que disfrutarlo, porque si no, no vale la pena tampoco, ¿no? Porque finalmente los caminos no nos conducen a nada, ¿no? Lo importante, ¿cuál es? Lo importante es el camino, y ese caminar con propósito, ese caminar con alegría, ese caminar con entusiasmo, motivados, ¿no? Motivados. Entonces, yo les quería compartir aquí algunas herramientas. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar en este mejorar de nuestras relaciones? A ver, la primera que les voy a compartir, y la que seguramente muchos de ustedes conocen, pero simplemente a manera de refrescar nuestras ideas y de toma de conciencia de que si lo estamos aplicando o no, que es la ley del espejo, ¿no? La ley del espejo, ¿qué nos dice la ley del espejo? Es una herramienta de autoconocimiento, muy útil en nuestras relaciones, muy útil para mejorar nuestras relaciones. Si muchos de nosotros, muchos de ustedes, y las personas que nos están escuchando y que tal vez nos verán a posteriori, conocieran esta ley del espejo, la hubieran conocido antes de estas circunstancias, tal vez hubiesen tenido la oportunidad tremenda de mejorar sus relaciones en esta etapa de confinamiento y de pandemia y de convivencia intensa que hemos tenido, ¿no? Hubiese sido una etapa de aprendizaje, pero valiosísimo, pero nunca es tarde para ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta herramienta? Que todo lo que tú ves afuera, lo tienes dentro, ¿no? Que lo que vemos afuera no es otra cosa que el reflejo de nosotros mismos. Y si lo pensamos así, y lo traemos a nuestras relaciones personales, es decir, si hay una persona, llámese pareja, llámese padre, madre o un hijo, que te saca de tus casillas, que de pronto lo que hace o lo que dice te molesta tremendamente, te está haciendo de espejo, ¿no? Y el espejo, existen varios tipos de espejos, ¿no? Vamos a mencionar solamente dos. Para los que no conocen esta herramienta, por lo menos que tengan la curiosidad de investigar más, ¿no? Y para los que ya la conocen, de refrescarles las ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tipo de espejo es el espejo que nos refleja la similitud, o sea, lo que nosotros somos, ¿no? Supongamos, lo que tú ves afuera en otro y te molesta grandemente es porque tú lo tienes dentro. Y alguien dirá, pero esto es difícil de comprender. Ciertamente no es fácil, ¿no? No es fácil, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a responsabilizar de lo que nos pasa a lo externo, ¿no? Entonces, ¿quién es culpable del estado en el que me encuentro? O sea económico, sea de desaliento, sea de malestar en general, sea de dolor. Es que es responsable la circunstancia que me tocó vivir, ¿no? Es responsable, no sé, pues el presidente de la República, es responsable los gobernantes que tenemos, los famosos congresistas, ¿no? Que están ahí supuestamente para hacer cosas buenas por el país y que no vemos nada efectivo, ¿no? Entonces, pero les echamos la culpa, ¿no? Les echamos la culpa a nuestra pareja, les echamos la culpa a nuestros padres, en fin, echamos la culpa a todo el mundo, cuando la verdad es que los responsables de lo que nosotros sentimos somos simplemente nosotros mismos, de cómo estamos viendo las cosas. Si aplicamos esta ley, entonces es una toma de conciencia de que, eso que estoy viendo en el otro, que me está molestando, eso que me enerva, lo tengo yo. Difícil de comprenderlo, sí, pero bien vale la pena reflexionarlo. Entonces,
hay dos situaciones que se dan en este espejo que te muestra la similitud, ¿no? Una, por ejemplo, si tú adviertes egoísmo en la otra persona, piensa en una persona, en estos momentos, piensa en una persona en la que tú encuentras una actitud que te molesta muchísimo. Digamos que la persona es egoísta, ¿no? Digamos tu pareja. Tu pareja es egoísta y a ti te molesta, tiene actos de egoísmo tremendos que a ti realmente te enerva, ¿no? Entonces tú tienes que pensar, si eso me molesta, entonces yo lo tengo. O sea, que soy egoísta, pues sí, eres egoísta, pero ya hay dos situaciones. Una, o eres egoísta con alguien más, con alguien de tu entorno, supongamos, eres egoísta con, tal vez, si es que tú adviertes eso en tu pareja, tal vez tú eres egoísta con alguno de tus hijos, tal vez eres egoísta con tus padres, o con una persona cercana a ti, ¿no? Y si me dices que no eres egoísta y no reconoces ese egoísmo en ti, entonces queda la otra situación. ¿Y cuál es la otra situación? Que eres egoísta contigo misma, contigo mismo, ¿no? Estás en una de las dos situaciones. O eres egoísta con alguien de tu entorno, o eres egoísta contigo mismo, contigo misma. Y alguien dirá, pero ¿cómo es que soy egoísta conmigo mismo? Claro, tal vez no te permites cosas que quisieras hacer. Tal vez hay cosas que sí lo haces por los demás, ¿no? Que estás dada por los demás, que eres jarra, ¿no? La jarra para los demás, pero no para ti. Eres egoísta contigo misma. ¿De qué te estás privando? ¿Qué es aquello que quisieras y que no te lo permites? Piénsalo, ¿no? Entonces, cuando tú veas una actitud, un hecho que te molesta en otro, piensa que puede ser tu espejo en similitud, ¿ok? Otro ejemplo, digamos, ahora que ya estamos en el entorno laboral, ¿no? Que hemos vuelto al entorno laboral. Tienes una persona en tu trabajo que te maltrata, digamos un jefe, ¿no? O una persona superior a ti, que te maltrata en el sentido de que te da las órdenes de manera autoritaria, de manera hostil, o cuando cometes un error te lo refriega en la cara, ¿no? O sea, es de manera muy brusca, y eso te duele, eso te afecta, ¿no? Entonces, hablamos de maltrato en realidad, ¿no? Entonces, si esa persona te produce eso, y tú lo miras como un espejo y dices, esta persona está reflejando ese maltrato que yo tengo dentro. Y tú puedes decir, pero no, yo no maltrato a nadie. Piénsalo, reflexiona. Es que, ¿cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿Cómo tratas a tus hijos? O cómo tratas a tus padres? ¿O a otro compañero de trabajo? ¿Cómo lo estás tratando? A lo mejor eres así de autoritario, a lo mejor eres así de brusco o de tosco o de tosca, ¿no? A lo mejor no tienes tino para decir las cosas y haces que la otra persona se resienta, ¿no? Porque hay que respetar al otro, ¿no? Podemos cometer errores, como jefes podemos decir las cosas y aclarar las cosas y decir cómo queremos que se hagan las cosas, pero hay formas, ¿no? Entonces, el problema está en la forma, que a veces no medimos las consecuencias y maltratamos al otro. Entonces, reflexiona, ¿no? O maltratas a alguien, o bien te maltratas a ti mismo, o bien te tratas mal a ti misma, ¿no? Y ese maltrato que llevas dentro, que lo haces contigo, lo ves reflejado en otra persona. En este caso puede ser tu jefe, ¿no? Lo ves reflejado. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que tú tomes conciencia de cómo te estás tratando o cómo estás tratando a otro y cómo esa persona se puede sentir de la manera como tú te estás sintiendo. Esta herramienta para mí es maravillosa realmente. Es una herramienta que nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a responsabilizarnos por las cosas que sentimos, ¿no? Nos ayuda a dejar el victimismo de lado, nos ayuda a hacernos a esa toma de conciencia de que yo solamente puedo ver afuera lo que tengo dentro. Nos ayuda a descubrir las sombras, nuestras sombras, que no las queremos ver. ¿Quién quiere ver sus sombras? Nadie, ¿no? O sea, para ver tu sombra tienes que ser valiente, tienes que tener coraje, ¿no? Tienes que mirarle a la cara a los problemas. Y muchas veces no tenemos ese coraje, no tenemos esa valentía, ¿no? De mirar nuestras sombras. Y esta herramienta nos ayuda a eso. La próxima vez que tú tengas al frente a alguna persona, sea tu pareja, sea tu hijo, sea tu padre, o tu madre, por ejemplo, que quiere controlar tu vida y te molesta y te mortifica, piensa y di,
esta persona, esta madre mía, está haciendo de mi espejo. Entonces, oye, ¿sabes qué? Finalmente terminas agradeciendo a las personas que te muestren eso tuyo que tú no quieres ver de otra manera. La vida, en su infinita generosidad, te pone a las personas en tu vida y en tu camino para que aprendas. Y es cierto lo que dicen, que nuestras parejas son nuestros mejores maestros. Aquellas personas que más nos hacen sufrir, aquellas personas que nos sacan lágrimas y que nos sacan de nuestro centro, ¿no? Son aquellas personas que son nuestros maestros. Y la vida, así como les digo, como dice Sergio Fernández, en su infinita bondad, nos pone esas personas para confrontarnos con nosotros mismos, porque nos reflejan aquello que tenemos que cambiar, aquello que tenemos que trascender. De otra manera, no lo vamos a ver. Si no somos conscientes de eso, vamos a seguir siendo como somos, tal vez con los defectos que tenemos, y no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Y ojo, que es importante el saber relacionarse, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, en la medida que aprendamos a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, vamos a avanzar en la vida, vamos a avanzar en el logro de nuestros objetivos, vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos pues satisfechos con la vida que tenemos. ¿De qué te sirve, por ejemplo, un gran logro en el trabajo, ¿no? Tienes un logro en el trabajo, una felicitación, te han honrado con un premio, etcétera, y llegas a casa con todo ese entusiasmo para compartirlo, y al entrar a casa tomas conciencia y sabes pues que estás peleado con la esposa o con el esposo, ¿no? Que llevan una vida de perro y gato, que los hijos, no sé, cada uno hace su vida, que no hay afecto, que no hay comprensión con los hijos, ¿no? Que lo que hay es reproches, que lo que hay es rencor, que lo que hay es resentimiento. Entonces, ¿de qué te sirve, dime, todo eso, ¿no? Llegar a la casa y es que no tengo con quién compartirlo. ¿Por qué? Porque pues no sabes relacionarte, no le das importancia a ese aspecto tan importante y esperas que el otro cambie, esperas que los hijos te comprendan, esperas que la mujer cambie o que el marido cambie, ¿no? Cuando la responsabilidad es tuya. Entonces la ley del espejo para mí es una fuente de autoconocimiento personal y que ayuda muchísimo. Otro aspecto que nos puede reflejar el espejo es el lado opuesto, ¿no? O sea, en un caso es la similitud, tú tienes lo mismo, ¿no? Y en el otro aspecto te puede reflejar lo opuesto, es decir, o sea, todo lo contrario, todo lo que tú ves en esa persona y lo detestas y te molesta, es lo contrario a lo que tú tienes. Un ejemplo, digamos que estás en el trabajo y hay una persona de tu círculo laboral que es la persona que llama la atención, que es la persona extrovertida, que es la persona que se gana todos los premios, que es la persona que siempre está dispuesta a hacer todo, y es la persona que es eso, que llama la atención de todo el mundo, ¿no? Y a ti te molesta. Digamos, dices, no sé, hasta la vez presumida, ¿no? Entonces dices, pero qué antipática esta persona, y te molesta y te mortifica esa persona, ¿no? Su actitud, eso de querer siempre ser el centro de la atención, te mortifica. Si tú lo piensas como un espejo y qué te está reflejando a ti, puede que sea tu espejo contrario. Y si es tu espejo contrario, ¿qué es lo que entonces tú llevas dentro? ¿Cómo es que tú eres? Finalmente, pues una persona tal vez tímida, una persona que no osa tomar la palabra, una persona que en unas reuniones de trabajo prefiere pasar inadvertida, que prefiere sentarse en la última fila para no ser vista, una persona que no existe, ¿no? Que si no la miran, mejor. Estás en el lado opuesto, te está reflejando el lado opuesto. ¿Y cuál es la enseñanza de este espejo? Ojo, que los lados opuestos no son buenos, los extremos no son buenos, ¿no? Por un lado, el ser demasiado presente y por otro lado, el estar ausente, ¿no? Entonces, hay que buscar ¿qué? Hay que buscar la armonía, hay que buscar el término medio, tienes que salir de ese estado de timidez, tal vez de falta de autoestima. Esa persona te está mostrando ese lado que tú no quieres ver, que no es el mejor, estás en el lado opuesto, entonces trabaja, no para que seas como esa persona y te vayas al otro lado, ¿no? Extremo, sino para que busques el término medio, trabajar en tu autoestima, tal vez en tu confianza en ti misma, porque las personas que son así, de muy extrovertidas, de muy hablar, de muy tener presencia, son personas que tienen una alta autoestima, ¿no? Entonces, tal vez tengas que trabajar eh, tu confianza en ti mismo, en ti misma, tu amor propio, qué tanto te quieres, qué tanto te aprecias,
qué tanto te valoras tú. ¿Cómo pretendes que otro te valore si tú no te valoras, ¿no? ¿Qué imagen tienes de ti? ¿No? ¿Qué imagen tienes de ti? Tal vez no es la mejor imagen. ¿Qué imagen tienen los demás? Ojo, que no importa qué imagen tienen los demás de ti, más que tu propia imagen, qué es lo que tú piensas de ti. En la medida en que tú tengas una buena imagen de ti misma, los demás te van a mirar de la misma manera. Entonces, hay que trabajar en uno mismo, ¿no? Y he ahí la importancia de la ley del espejo, ¿no? Entonces, la próxima vez, cuando algo te moleste de las personas, tu pareja, tu jefe, tus hijos, tu amiga, ¿no? Tu mejor amigo, y te molesta algo de esa persona, no le reproches, no lo juzgues. Piensa en la ley del espejo y di, ¿qué me está reflejando esta persona de mí? ¿No? ¿Qué es eso que no quiero ver en mí, que lo estoy viendo en ella, en esa persona? Y entonces vas a terminar agradeciendo a esas personas que llegan a tu vida a mostrarte cosas que de otra manera no las verías. ¿Ok? Entonces no se olviden que las personas despiertan tu lado más negativo y esas personas son realmente tus maestros. Otra, eh, otra herramienta que me gusta muchísimo y que se las comparto es el coaching por valores, ¿no? Muchos de ustedes son coaches y tal vez conozcan también esta herramienta, pero para los que no la conocen y para los que no son coaches y quieran saber más de esta herramienta, ¿en qué consiste el coaching por valores? Bueno, en principio ha sido creada por Simon Donald y para mí es muy útil, ¿no? Para mí es muy útil en todas las esferas de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel de sociedades, a nivel de empresas, ¿no? Es aplicable realmente a todo nivel, en todas las esferas de nuestras vidas. ¿Y en qué consiste? Consiste en reconocer en principio cuáles son nuestros valores fundamentales. Y empezamos con 5 valores fundamentales. De toda la gama de valores que existen, ¿no? ¿Cuáles son tus 5 valores fundamentales? Este coaching por valores es muy lúdico, es como un juego, a través de cartas, y es un trabajo muy divertido y profundo a la vez, porque llegamos a ese autoconocimiento jugando, que es una manera especial, ¿no? Porque a veces las cosas cuando son muy parametradas, muy tediosas, no las captamos, ¿no? Y terminan aburriéndonos si no las hacemos. Esto es una herramienta realmente divertida, buena, que da ganas de hacerla, ¿no? Que nos motiva. Entonces, seleccionamos a través de cartas, ¿no? ¿Cuáles son los 5 valores fundamentales? Y yo aprovecho para preguntarles, y si pueden formular, claro, preguntas por el chat también, no veo ninguna pregunta todavía por el chat, pero yo sí les pregunto a ustedes. ¿Saben ustedes cuáles son sus 5 valores fundamentales? A ver si alguna persona se osa decirme en el chat, por lo menos 2 de sus valores fundamentales. Digamos que no 5. Lo ideal sería que sepamos cuáles son nuestros 5 valores fundamentales. A través del coaching por valores, trabajamos en eso, en identificar en primer lugar esos 5 valores fundamentales. Y ¿por qué es importante identificar nuestros valores? Porque nuestros valores son como nuestros faros, son como ese faro, ¿no? Imagínense ustedes que son un barco en el mar y el faro que alumbra y que los guía y que los orienta, esos son sus valores. Es decir, que todas las decisiones que ustedes tomen de hacia dónde ir, qué camino tomar, va a estar orientado por esa luz, ¿no? Esa luz que no va a permitir que ustedes se vayan por el camino opuesto, por el camino, no sé, de lado totalmente contrario a lo que ustedes aman, ¿no? A lo que ustedes respetan, a lo que ustedes les importa como valores. Es importante, entonces, porque también los valores son como nuestra brújula, ¿no? Nuestra brújula, que nos va a guiar en la toma de decisiones. Si tuviéramos claro cuáles son nuestros valores fundamentales, créanme que nuestras decisiones estarían enmarcadas en esos valores y haríamos las cosas bien, ¿no? Simon Donald hizo una investigación sobre los suicidios en China y llegó a la conclusión de que la mayoría de las personas se suicidaban, bueno, por el estrés. Pero ¿y por qué era el estrés en su investigación? ¿Qué salió a relucir? Que las personas vivían estresadas y llegaban al suicidio porque lo que hacían estaba en contra de sus valores fundamentales. Fíjese entonces la importancia
en nuestras vidas de saber qué es lo que más nos importa en la vida. ¿Qué es lo que más te importa en la vida? Están ahí enmarcados tus valores fundamentales. Alguien me podrá decir, a ver, por ejemplo, la familia, ¿no? Uno de mis valores fundamentales es la familia. Otro me podrá decir, un valor fundamental es la libertad. Por ejemplo, para mí uno de mis valores fundamentales es la libertad, ¿no? Yo sin la libertad definitivamente no sería lo que soy, no podría tener una vida satisfactoria ni feliz. La libertad es uno de mis valores fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el coaching por valores? Una vez que identificamos esos 5 valores fundamentales, los ordenamos en orden de importancia, ¿no? De esos 5, ¿cuál es el más importante, ¿no? Para mí, por ejemplo, fue la familia. Lo más importante es la familia. Yo no haría nada. Ninguna de mis decisiones podrían contrariar a mi proyecto familia, ¿no? Entonces, no podrían ir en contra de mi familia. Yo no haría cosas ni por todo el oro del mundo que afecten a mi familia, por ejemplo, ¿no? O no haría cosas que pudieran afectar mi libertad como valor. Entonces, en ese orden, decimos lo más importante, número 1, número 2, hasta el número 5, en el orden de importancia de nuestros valores. Es importante, en algún momento este orden va a variar, ¿no? En algún momento este orden puede variar. Imagínense ustedes los valores como, imagínense ustedes un árbol, ¿eh? Imagínense un árbol y las raíces, eso que nos mantiene a tierra, que nos mantiene sólidos, que nos mantiene erguidos como árbol, son nuestros valores fundamentales, ¿no? Es aquello que nosotros no podemos negociar, que no te puedo decir, ¿sabes qué? Mira, no importa, ¿no? O sea, yo hago esto, no importa, paso por encima de ese valor. No, porque es la base de nuestra fortaleza, de nuestra vida en sí, ¿no? Entonces, esos son los valores fundamentales. Después hay valores, imagínense el árbol y con las ramas, ¿no? Hay valores que nos acompañan en determinadas circunstancias o determinados hechos, o por ejemplo, varían de acuerdo al momento en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos casamos y formamos una familia, puede pasar a segundo plano otras cosas, ¿no? Que antes era para nosotros fundamental, porque ahora nuestro valor fundamental pueden ser, por ejemplo, los hijos, ¿no? La familia, ¿no? Entonces, dependiendo o me refiero a un trabajo, por ejemplo, ¿qué valores eliges para ese trabajo? Pues no sé, la perseverancia, la puntualidad, la organización, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso para que puedan entender mejor a qué me estoy refiriendo con esos otros tipos de valores. Bien, entonces los ordenamos en orden de importancia y luego clarificamos el grado de satisfacción que tenemos. Porque, ojo, una cosa es enunciar nuestros valores, una cosa es decir cuáles son nuestros valores y quedan en esa parte enunciativa, y otra cosa es vivirlos. Entonces, aquí en esta etapa de clarificar el grado de satisfacción actual y deseado de cada valor, lo que hacemos es pensar, ok, para mí este es un valor fundamental, por ejemplo, la honestidad, ¿no? Pero es que lo estoy viviendo, es que mis acciones son consecuentes con ese valor que digo tener, ¿no? Entonces, ¿qué tan alineado está mi accionar a ese valor que yo enuncio? Es importante esa reflexión. Es que no solo se trata de decir que tengo esos valores, se trata de saber si tus acciones, y si eres consciente de que tus acciones reflejan tus valores, ¿no? ¿Estás alineado con tus valores? Y uno puede decir, sí, lo vivo, pero no como yo quisiera. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho estás con ese valor? Digamos el valor familia. 7. ¿Por qué? Porque no le estoy dedicando el tiempo que quisiera a mi familia, porque muchas veces he dejado en segundo plano a mi familia no sé, por otras cosas, y no me siento muy satisfecho con el tiempo que le dedico a mis hijos, por ejemplo, y no estoy del 1 al 7 en satisfacción. Quisiera tener, no sé, llegar por lo menos a un 9 en 3 meses, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos un plan de acción. Entonces, lo primero que hacemos es alinear nuestros valores, ¿no? Detectar qué valor está desalineado y trabajar en él. Si yo detecto que uno de mis valores no está alineado con mi accionar, entonces me enfoco en ello. Al final ese es el trabajo, me enfoco en el valor o en los valores que no estén alineados y establezco un plan de acción. Ustedes como coaches conocen ese camino, ¿no? Establecemos un plan de acción, un seguimiento de ese plan y a cumplirlo, obviamente, ¿no? Y ahí viene la responsabilidad, que del 1 al 10 tiene que ser 10,
¿no? En porcentajes tiene que ser al 100% mi responsabilidad para poder trabajar en alinear mi valor, ¿no? A mis acciones. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? En la medida en que yo sepa qué me rige como valores, puedo tomar mejores decisiones. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, en las relaciones de pareja? Cuando hacemos coaching de valores para parejas, ¿por qué es importante? Si yo les preguntase ahorita a ustedes, los que tienen pareja, ¿conocen los valores de sus parejas? Yo creo que ojalá fuera la mayoría que me dijera que sí, que conocen los valores de sus parejas. Es probable que no conozcamos los valores reales de nuestras parejas. Cuando hacemos ese trabajo, hay sorpresas en las parejas, ¿no? Y incluso discuten, ahí dice, pero si tú sabes que a mí me importa la familia, que a mí me importa, no sé, por ejemplo, el trabajo como valor también, ¿no? O la honestidad, o la fidelidad, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy una persona fiel, para mí la fidelidad es un valor importante y no lo has considerado, y discuten ahí entre parejas, ¿no? Y dice, pero yo pensaba que eso era importante para ti y resulta que no. Y es que en realidad nos conocemos poco. Fíjense ustedes, si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué vamos a conocer pues a nuestras parejas, ¿no? Muchas veces no nos conocemos entre parejas. Y con este coaching por valores, también es buenísimo trabajarlo en parejas porque podemos identificar, primero pensar cuáles son los valores probables que yo pienso que tiene mi pareja y después los confrontamos con los que ella elige o con los que él elige, ¿no? Y es bonito porque viene esa conversación, ese decir, mira, no sabía que para ti era importante ese valor. La primera vez que yo hice este trabajo como alumna para la certificación de coaching por valores, me dijeron cuál era la conclusión a la que llegaba. Lo dije, y lo dije en manera de broma y de certeza. Le dije que ahora comprendo por qué me divorcié. ¿Y cómo que por qué te divorciaste? Sí, porque mis valores no eran los mismos que los de mi pareja. En todo caso, los valores fundamentales, o sea, dentro de esos, por lo menos los dos valores fundamentales para mí no lo eran para él. Y por eso es que la relación no caminaba, y por eso es que no caminó, ¿no? Y muchas veces, si supiéramos los valores fundamentales de nuestra pareja, seríamos más conscientes en cómo actuamos, en cómo nos relacionamos con ella, con él, ¿no? Entonces, igual, si conociéramos los valores fundamentales de nuestros hijos, ¿qué les importa a nuestros hijos? ¿No? En la etapa en la que se encuentren. Si supiéramos eso, tal vez nuestro trato con ellos cambiaría. En el respeto a lo que ellos valoran, ¿no? En el respeto a lo que la otra persona valora. Y eso también es aplicable para las empresas, ¿no? Para las sociedades. Imagínense ustedes que quieren crear una sociedad, ¿no? Y recuerdo mucho cuando yo terminé mi carrera y quise, y de hecho formé un estudio jurídico con dos personas más, dos amigas, dos compañeras, ¿no? Y cuánto me hubiese ayudado saber de este coaching por valores, ¿no? Y saber, conocer cuáles eran sus valores y si coincidían con los míos. Porque fíjense, si no coinciden tus valores fundamentales con los de las personas con las que te asocias, con las que quieres formar empresa, esa empresa está llamada al fracaso, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Más allá de los valores como empresa misma, ¿no? También trabajamos en los valores como empresa, o sea, qué es lo que queremos como empresa, que es distinto a tus valores como persona, como miembros integrantes de esa empresa. Entonces, cuando quieran asociarse con alguien para un trabajo, para un emprendimiento, pregúntense si sus valores, los valores de esas personas, de sus futuros socios, coinciden con los valores que ustedes tienen, ¿no? Conocerlos es importante antes de formar cualquier sociedad. Y si ya formamos una sociedad y coincidimos en valores fundamentales, entonces también coincidir en los valores de la empresa, para estar enfocados hacia lo mismo, ¿no? Para que nuestras energías se dirijan hacia ese logro común que queremos alcanzar. Entonces, fíjense ustedes que esta herramienta es muy poderosa, es muy bonita y se las recomiendo. Finalmente, la herramienta del eneagrama, que también es una herramienta que a mí me apasiona, ¿no? Cuando la conocí, me quedé fascinada, ¿no? Ayuda muchísimo, y ayuda muchísimo también a nivel de pareja, a nivel de amistades, a nivel de trabajo, ¿no? A nivel de trabajo, ¿cómo nos ayudaría? Por ejemplo, bueno, en principio el eneagrama es una herramienta
¿en qué consiste, ¿no? En que divide nos habla de 9 personalidades del ser humano, ¿no? O sea, nos cataloga en 9 personalidades. Y no se trata de poner etiquetas a las personas, ¿ah? De etiquetarnos, es simplemente referencial, pero tiene mucho de válido, ¿no? Por ejemplo, el líder, el 8, ¿no? Tú eres una persona 8, según este enneagrama de las 9 personalidades. Si tú eres el 8, eres una persona líder, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite conocer? Tanto la luz, o sea, las cualidades, como la sombra, los defectos. ¿Qué es el 8? El líder, orientado a dirigir, ¿no? El líder es un influyente, el líder es aquella persona que es asertivo, ¿no? Seguro de sí mismo. Pero ¿cuál sería en todo caso el lado oscuro, el lado no tan bueno? Que mete presión, ¿no? Que podría ser que meta presión, que es una persona retadora y que probablemente a algunos no les guste, ¿no? Entonces, si yo sé que esa persona tiene esas cualidades, voy a poderlo elegir, por ejemplo, para una actividad determinada en un trabajo. Soy jefe, digamos, soy jefe, manejo, cuando yo trabajaba en el Ministerio de la Mujer, tenía a cargo 9 abogados, ¿no? Entonces, para determinadas actividades, si yo sé de las personalidades de cada uno de mis miembros del equipo, podría delegar mejor las funciones, ¿no? Por ejemplo, se trata de una acción en la que se tenga que motivar, pues buscaré aquel que es líder. Si se trata de un trabajo en el que se necesite concentración, análisis, ¿no? Algo que tenga que ver con detalles, no lo voy a elegir al entusiasta, que es el número 7, ¿no? O sea, la personalidad 7, el entusiasta, el que está orientado siempre a estimular a los demás, el tipo que es espontáneo, que es divertido. No, es que a él lo voy a elegir probablemente para que me organice, no sé, el día de la mujer, por ejemplo, ¿no? Va a ser un evento, entonces, mira, organízame este evento porque yo sé que lo va a hacer bien, está, digamos, en su salsa, ¿no? Pero aquel que está orientado en sí mismo, aquel que es el analítico, podré delegarle un trabajo diferente, ¿no? Y a veces, como no sabemos las personalidades de los miembros de nuestro equipo, terminamos delegando funciones y acciones a la persona que no es idónea para eso, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo, ¿no? El perfeccionista, por ejemplo, el número 1, ¿no? Aquel que es orientado siempre a lo correcto, aquel que es serio, aquella persona que es controlada, pero que también, ¿cuál sería el lado malo ahí? Si lo quiero ver, es muy crítico, ¿no? Entonces, si yo tengo un problema en la empresa, surge algo y quiero una persona que pueda calmar los ánimos, que haga de pacificador, pues lo busco al 9, ¿no? El 9, que su personalidad justamente es esa, que está orientado a la armonía, que está orientado que es receptivo, que su personalidad es de la persona agradable, tranquilizador. No lo voy a poner al perfeccionista que me ayude en esta solucionar este problema, porque el perfeccionista se va a ir más bien a señalar el error, ¿no? Está orientado a detectar el defecto, ¿verdad? Entonces, fíjese qué interesante que es esta herramienta del enneagrama, y vemos las diferentes personalidades, y para nosotros mismos como autoconocimiento es importante, ¿no? El saber cuál es mi personalidad dentro de este enneagrama. Puede ser el dador, que es el número 2, sería en la relación de pareja el jarra, ¿no? El que ya hablamos, o sea, el que siempre da, el que siempre está dispuesto a entregar, el que de alguna forma se sacrifica por los demás, ¿no? El que no piensa en recibir, sino simplemente en aportar, ¿no? Entonces, ese es el número 2. Y probablemente en las relaciones de pareja, pues podamos distinguir, ¿no? Que el que es jarra, el que hace de jarra, es el número 2, tiene esa personalidad, el cariñoso, interpersonal, el generoso, ¿no? Pero ¿cuál sería el lado negativo aquí? Que es posesivo, que probablemente sea su lado oscuro, ¿no? La posesión, ¿no? ¿De qué nos sirve esto? Justamente de trabajar, ¿no? De trabajar la parte sombra, ¿no? Y regular la parte positiva, ¿no? Tal vez el saber también cómo nos relacionamos con los demás, ya lo hemos dicho, para buscar pareja, para formar equipos de trabajo, para formar sociedades, ¿no? Tenemos también el leal, ¿no? La persona leal, es el orientado al compromiso, aquella persona que sabemos que no va a fallar, es el número 6, ¿no? Es aquella persona comprometida, ¿no? Y si tú le delegas una función, ten por seguro que la va a cumplir, ¿no? Y que va a ser fiel a su compromiso, ¿no?
es el tipo que cumple, es aquel que es vigilante. Pero, ¿cuál sería su lado sombra, por ejemplo? Pues que puede ser un poco nervioso, desconfiado, ¿no? Entonces, qué interesante es poder conocernos nosotros en nuestras personalidades, conocer a las personas de nuestro entorno a través de esta herramienta y poder utilizar esto para qué, no para controlar, no para manipular, es conocer esta herramienta para tener mejores relaciones con los demás, para poder relacionarnos mejor con nosotros mismos en principio y poder relacionarnos mejor con los demás. Tenemos el 4, que es el personalista. Aquí están los artistas, ¿no? Aquel que está orientado en sí mismo, pero que es expresivo también, es único, es introspectivo, ¿no? Este 4 normalmente son los artistas, ¿no? Pero ¿cuál es el lado sombra también, que es un poco temperamental, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que todas estas herramientas nos ayudan, simplemente. La idea es cómo las utilizamos en mejora de nuestras relaciones y a favor de nuestro crecimiento personal. Y en la medida que nosotros crezcamos como personas, también nuestro entorno va a ser definitivamente más armonioso, va a ayudar también en el logro de nuestros objetivos. Bueno, yo creo que con estas ideas termino esta Open Class, esperando que haya sido de utilidad lo que he podido compartirles. Y bueno, estoy a su disposición si es que hubiese alguna pregunta que les motive a ustedes realizar. Gracias. Laura, muchísimas gracias. Le habla Eduardo Rubio de la Universidad Ricardo Palma. Me toca cerrar el Open que presentó Alfredo al inicio. Le agradecemos bastante esta presentación interesante y que creo que vamos a saber aprovechar cada uno de nosotros porque es un tema que nos toca a cada uno, ¿no? No podemos escaparnos de estas relaciones que tenemos a nivel familiar, a nivel laboral y que nos afectan, ¿no? Y especialmente, como usted dice, hemos experimentado este tipo de relaciones especiales dentro de la pandemia, ¿no? Como han explotado muchas cosas que quizás han venido guardándose a lo largo de estos años. Muy interesante, doctora, nuevamente esta charla. Le agradecemos de haber aceptado nuestra invitación a participar como ponente en este Open Class. Quizás acá leerle un poco uno de los agradecimientos que nos ha llegado de Enrique Romero, en el que dice que agradece la charla, ya que es agradable recordar esos aspectos humanos del diario vivir, conocernos, aceptarnos, amarnos, para poder brindar lo mismo a los demás en la familia, en los amigos, trabajo y la pareja. Creo que este es un agradecimiento que lo tomamos todos como parte de esta charla que hemos recibido, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Claro, de repente por acá Franco nos pregunta, de repente nos puede responder brevemente, dice: hola, ¿las herramientas se pueden combinar? ¿Cuál es el proceso para ser coach? No sé si esta es una pregunta que se puede responder. Claro que sí, Franco, sí, realmente las herramientas se pueden combinar, justamente eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que nos podamos servir de todas las herramientas. Yo solamente les he mencionado estas 3, que son las que yo utilizo y las que más me agradan, pero tanto estas como otras herramientas, claro que se pueden combinar, dependiendo para qué quieras aplicarlas, ¿no? Pero como han podido escuchar, estas 3 herramientas se aplican tanto a la familia, las relaciones de familia, relaciones de trabajo, nuestras relaciones personales, incluso en nuestro autoconocimiento, en la relación con nosotros mismos. Son perfectamente combinables, claro que sí. Y la otra parte de la pregunta es: ¿cuál es el proceso para ser coach? Bueno, existen escuelas de formación. Creo que en la Universidad Ricardo Palma forman también coaches, ¿verdad? Así. Ajá, claro que así. sí. Hay muchas posibilidades, sí. Ahí sí, efectivamente, doctora, tenemos un programa de coach, así es que, Franco, cuando quieras, nos pides la información y con mucho gusto te la brindamos. Muchísimas gracias, doctora Gallegos, por esta presentación. Esperemos tenerla en otra oportunidad. Y gracias a todas las personas que han participado y que se han conectado esta noche. Muchísimas gracias también. Buenas noches. Buenas noches.